Hola, bienvenidos al cuarto mini taller. Hoy vamos a estar hablando de la emoción como energía en movimiento. Hola, yo soy Adriana del Castillo y te voy a estar acompañando el día de hoy en este tema. Para iniciar este tema quiero compartir contigo este concepto de emoción y analizar varias palabras que salen en él. El concepto dice así: la emoción es un sentimiento que surge cuando una persona reacciona de manera subjetiva al ambiente, generando así un estado afectivo que va acompañado de cambios físicos. Si te puedes dar cuenta, yo aquí remarqué 4 palabras que vamos a empezar a explicar y analizar un poquito más a fondo. Si vemos, la primera palabra es sentimiento. La emoción es un sentimiento. Cuando hablamos de sentimiento, es algo que yo siento, el sentir. Y muchas veces el sentir lo relacionamos al cuerpo físico, las cosas que yo siento con el tacto, ¿verdad? Entonces el cuerpo se va a convertir en un instrumento muy importante a la hora de poder reconocer en nosotros cuáles son esas emociones que estamos sintiendo. La otra palabra que tenemos ahí subrayada es reacciona. Una emoción hace que la persona reaccione, la pone en acción, en movimiento. Y esta reacción que podamos tener nosotros ante una emoción va a depender muchísimo de nuestra inteligencia emocional, ¿verdad? Cómo gestionamos esas emociones que estamos sintiendo. Tanto si son de emociones de alegres, de alegría, de emoción, de euforia, o son emociones ya de rabias, de tristezas, de ira, ¿ok? Entonces, esa reacción que vamos a tener va a depender mucho de la inteligencia emocional que nosotros hayamos estado trabajando en nosotros. Cuando hablamos de subjetiva, cuando nosotros reaccionamos de forma subjetiva es que van a depender de mis percepciones. Y como habíamos hablado en el taller anterior, la percepción es como yo recibo el mundo exterior, que va a estar muy asociado a mi creencia, a mi cultura, a mi educación, el ambiente en el cual me crié, como es el mundo, ¿ok? Es el mundo interno que yo tengo, que es como yo voy a percibir las cosas. Entonces, la emoción, la manera como yo voy a reaccionar a esa emoción que estoy teniendo va a depender muchísimo de la forma como yo percibo el mundo exterior. Y la última palabra que está aquí subrayada en este concepto son los cambios físicos, es decir, nosotros tenemos reacciones fisiológicas cuando tenemos una emoción. Y aquí es donde también el cuerpo vuelve a convertirse en un elemento muy importante, porque él nos va a permitir identificar cuál es la emoción que estoy sintiendo, cuando una emoción está por descontrolarse, porque empezamos a sentir en nuestro cuerpo físico ciertas reacciones, ¿ok? Por ejemplo, si yo me estoy poniendo bravo, siento que me está fluyendo la sangre, ya yo empiezo a sentir a lo mejor los cachetes colorados, o me sudan las manos, o siento tensión en alguna parte del cuerpo. Y cada una de las personas va a reaccionar o va a tener una reacción corporal diferente. Entonces es importante que nos hagamos conscientes de cómo esta emoción va impactando en nuestro cuerpo físico. No todas las personas reaccionamos igual ante las cosas. A lo mejor el miedo a ti te da por las manos, por sudarte las manos, a otra persona le da por el estómago, o a otra persona le da por dolores de cabeza. Va a depender. Entonces lo importante acá es que tú puedas empezar a identificar cómo reacciona tu cuerpo físico, cuáles son esas reacciones fisiológicas que estás teniendo ante cada emoción que vas experimentando en tu vida. Entonces es importante entender que esa emoción me va a generar un sentimiento, un sentir, que me va a hacer reaccionar, me va a poner en ese movimiento, pero mi reacción va a depender de mi mundo, de mis propias percepciones, y mi cuerpo físico está completamente asociado y alineado a esa emoción. Voy a tener una reacción fisiológica cuando esté experimentando esa emoción. Entonces es importante que entendamos esto. Aparte de este concepto, vamos a hablar un poquito de la etimología de la palabra emoción. Emoción viene del latín emotion, que viene del verbo emovere, y movere significa mover, impulso, y el prefijo significa ponerse en movimiento, es decir, que emoción, que es igual a emovere, significa ponerse en movimiento, es decir, la energía en movimiento. Por eso es que el tema de hoy se llama la emoción como energía en movimiento. Entonces,
entendiendo este concepto y conociendo la etimología de la palabra emoción, podemos concluir que la emoción es el motor de energía que nos permite avanzar, que nos permite crear, que nos permite generar cuando la utilizamos de manera inteligente. Ahora, ¿cómo jugamos con este movimiento, con estas emociones en movimiento? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nosotros somos un circuito emocional. Nosotros somos como estos circuitos que hacíamos cuando niños, que poníamos por un lado la pila y por otro el bombillo y conectábamos los cables y encendía ese bombillito. Bueno, más o menos nosotros somos también así como ese circuito, nuestro cuerpo, ¿ok? Recordando que nuestro cuerpo no solo es este cuerpo físico, sino que tenemos estos campos alrededor de nosotros, nuestros cuerpos emocionales, nuestros cuerpos mentales, nuestro cuerpo astral. O sea, tenemos una serie de energía que nos cubre, que cubre este cuerpo físico e inclusive dentro de nosotros, de nuestro propio organismo, el agua como un conductor, o sea, todo está conectado con esta energía. Y la emoción es uno de los factores principales para poder poner todo este circuito en movimiento. Es como la pila que usamos en este circuito para poder encender. Es uno de los elementos indispensables que tenemos que tomar en cuenta. Aparte tenemos también, por supuesto, el pensamiento, que es el que trae las ideas a nosotros, pero la emoción es como el que termina de encender, no es la pila el que da ese movimiento para que todo ese circuito pueda funcionar. Entonces, siguiendo con esta analogía del circuito, imagínate tú que este cuerpo tiene su circuito, tiene su polo positivo, su polo negativo, se empieza a activar o a mover con las emociones que estoy sintiendo. Entonces imagina ese foco o esa luz o esas vibraciones que nosotros vamos a empezar a emitir cuando las emociones que estamos experimentando son de rabia, de tristeza, de dolor, de angustia. ¿Cómo va a ser ese foco de luz? Por lo general o no prende o explota de tanta carga, de excesiva carga negativa, va a explotar, se va a distorsionar o va a empezar a generar cortocircuitos porque hay demasiada carga de energía negativa, ¿ok? Llamámoslo emociones negativas. Entonces, así como en este ejemplo que el bombillo explota o no prende, así también va a pasar con nuestro cuerpo físico. Cuando nuestras emociones están demasiado cargadas de esta energía tan densa, nuestros cuerpos energéticos empiezan también a ponerse densos y a contaminarse, a cargarse, ponerse pesado, lo que a la final va a manifestar o va a crear en nuestro cuerpo físico una posible enfermedad. Por eso es que realmente nos enfermamos. Cuando ya nuestro cuerpo físico empieza a manifestar dolencias es porque todo nuestro circuito, nuestros cuerpos energéticos están cargados de energía o de emociones muy densas y muy pesadas. Como puedes imaginarte, todo lo contrario va a pasar cuando tus emociones, que son las que ponen en funcionamiento este circuito, están llenas de amor, de gratitud, de alegría, de diversión, de disfrute, estás conectada con todo eso. Este circuito empieza a fluir de manera armónica completamente y lo que yo voy a empezar a manifestar para mi vida va a ser todo eso, van a ser experiencias llenas de amor, experiencias llenas de gratitud, cada vez voy a disfrutar más de la vida. Ahí es cuando ese bombillo prende con esa luz maravillosa y me permite iluminar el camino, porque ese circuito entonces empieza a funcionar con la cantidad de energía necesaria para poder brillar. Así va a pasar también con nuestro cuerpo físico. Este circuito que tenemos nosotros, si lo llenamos de todas esas emociones positivas, va a activar un circuito lleno de luz, lleno de amor, lleno de abundancia para tu vida. Por eso es lo importante, la importancia de entender que las emociones son las que ponen en movimiento esta energía para yo poder crear o manifestar cosas en mi vida. Y las cosas que voy a manifestar van a depender, por supuesto, de las emociones que yo estoy gestionando en mi vida. Si estoy aprendiendo a gestionar estas emociones negativas y las estoy convirtiendo rápidamente en otro tipo de emociones, conectándome más con altas vibraciones. ¿Quiere decir que no tenemos que sentir emociones negativas? No, todos estamos en esta vivencia, en esta experiencia terrenal, donde vamos a sentir rabias, tristezas, dolores, angustias, todo eso. Lo importante es hacernos conscientes rápidamente, poder entenderlas y poder liberarnos de ellas para que no lleguen a manifestar
enfermedades en nuestro cuerpo físico, para que no lleguen a manifestar experiencias de dolor que vayan a llegar a mi vida. Ahí está la importancia de entender cómo funciona este circuito emocional, donde las emociones son las que arrancan o ponen en funcionamiento todo este circuito. Yo en particular llamo a las emociones mis alertas terrenales, porque son las que me van a permitir saber si yo estoy caminando o transitando por el camino correcto, si eso que estoy experimentando realmente es lo que quiere mi alma. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy consciente de mis emociones, entendiendo que son las que me ponen en acción, y veo que eso que estoy sintiendo en mi cuerpo no me agrada, es algo que me pesa, es algo que me duele o es algo que me hace sentir más pesada, yo paro y evalúo, ya va, qué es esta emoción, qué es lo que estoy sintiendo. Esta actividad que estoy haciendo me está más bien cargando de ansiedades y de angustia, entonces evalúo si realmente quiero seguir con esa actividad o con lo que estoy haciendo en ese momento, porque el cuerpo me está diciendo que me está generando angustia. Entonces la evalúo a ver si es algo con lo cual quiero realmente continuar, o la sustituyo por algo que realmente me llene o me conecte con un circuito lleno de amor y lleno de armonía, donde la energía fluya de una manera mucho más sutil. Por eso es que yo llamo a las emociones mis alertas terrenales. Son las que me permiten automáticamente ver qué es lo que está sucediendo en mi vida. Entonces te invito a que empieces a hacerte consciente de cuál es la emoción que más estás experimentando en tu día a día. ¿Cuál es la que más se repite? ¿Cuál es la más intensa? ¿Pasas el día más conectada con emociones de alegría que te nutren, que te llenan de felicidad, que te hacen divertirte? ¿O estás pasando la mayor cantidad de tu día, de tu tiempo, llena de energías más densas, más pesadas, que te agotan, que te agobian? Entonces, regálate este ejercicio. Ponte a analizar, autoobsérvate, para que veas cuáles son esas emociones y así puedas reconocer cómo está funcionando este circuito, cómo estás manifestando tú las cosas en tu vida y el por qué estás manifestando las cosas que estás manifestando. Si lo que estás viendo manifestado, válgase la redundancia de la palabra, en tu vida te agrada, lo disfrutas, es lo que tú deseas, entonces continúa por ese camino. Pero si lo que estás viendo no es precisamente lo que quieres, entonces para y analiza qué emoción es la que tienes que cambiar para que este circuito empiece a funcionar de una manera diferente.